La patasola es sin lugar a dudas el espectro o leyenda más temida de toda Colombia. Pero aunque no lo creamos, también se han dado avistamientos en otros países de Latinoamérica. Este espectro o espíritu se caracteriza por mostrarse como una mujer con una gran cabellera enmarañada, unos ojos pequeños como de tigresa, una boca muy grande y unos grandes colmillos. Además, lo más característico es su única pierna en forma de bovino. Yo soy Sebastián y esto es... La siguiente historia es 100% real. Cambiamos los nombres de los involucrados para proteger su identidad. Recomendamos discreción. Esta es la historia de Alejandra, una joven que por aquella época tenía aproximadamente 11 años de edad. Su familia y ella viajaron a la finca de sus padres que quedaba ubicada cerca de Bogotá. No obstante, la finca quedaba muy apartada del municipio más cercano. Cuando llegaron, Alejandra decidió quedarse en la finca ya que se sentía agotada y sus padres fueron al pueblo más cercano a comprar comida. Alejandra se quedó con el perro guardián de la finca llamado Cooper, que era un Rottweiler entrenado y muy fuerte. Cuando empezó a oscurecerse, Alejandra jugaba con Cooper en una de las habitaciones de la finca. Cuando escucharon un ruido afuera, Alejandra se puso de pie ya que creía que eran sus padres y procedió a abrir la puerta. Cuando abrió la puerta, el perro guardián inmediatamente cambió de actitud y empezó a ladrar muy fuerte. En cuestión de segundos, Cooper se lanzó al ataque hacia un matorral que se encontraba en la parte sur de la finca. El perro se perdió entre el espeso matorral y Alejandra empezó a asustarse ya que el perro no respondía. Alejandra comenzó a caminar lentamente hacia el matorral cuando se escuchó el llanto de Cooper y apareció el perro chillando y cojeando de una pata ensangrentada. Alejandra empezó a gritar y corrió hasta donde estaba el perro. Lo tomó e intentó ayudarlo para regresar rápidamente a la finca, pero justo se percató que algo o alguien venía detrás de ella, corriendo a toda velocidad. Rápidamente alcanzaron la puerta, cerró con candado y aquello que la seguía empezó a reírse de una forma burlona y fuerte. Alejandra, asustada, se asomó a la ventanita y vio una mujer de gran estatura, horripilante, y saltando en una sola pierna grande y deforme. Al final, ella se escondió en la finca junto con Cooper, que lloraba por las heridas tan profundas que le propinó este ser. Unos minutos después, se dejó escuchar las burlas y llegaron sus padres. Alejandra recuerda siempre aquella noche, ya que le dejó un trauma de por vida, la noche que vio a la mismísima patasola. Según Javier Ocampo López, historiador e investigador de leyendas, la patasola es un ser mítico metamórfico, el cual cambia según su situación, ya que tiende a variar su aspecto físico según le convenga. En algunas ocasiones se muestra como una mujer muy bella y muy atractiva, la cual manipula a los hombres y los atrae, para posterior a esto alejarlos de la civilización y atacarlos en el monte, torturándolos con sus grandes colmillos, y en algunas ocasiones les chupa la sangre. También tienden a relacionar este ser con una deidad vampiresa, pues le fascina la sangre de los niños que roba de sus casas, los cuales los aleja hasta el monte y procede a chupar su sangre, y luego los abandona. Según algunos campesinos, la metamorfosis le permite despistar fácilmente a quienes la buscan, aunque no muchos se atreven a buscarla. Se afirma que este personaje fue inventado por los hombres celosos para asustar a sus esposas infieles, infundirles terror y al mismo tiempo reconocer las grandes bondades de la selva. Cuentan que en Tolima Grande un arrendatario tenía como esposa a una mujer muy linda y con ella tuvo 3 hijos. El dueño de la hacienda deseaba conseguir una esposa y llamó a uno de sus empleados de más confianza para decirle: vete a la quebrada y escoge entre las lavanderas la mejor. Luego me dices quién es y cómo es. El hombre se fue, las observó a todas detenidamente. Al instante distinguió a la esposa de un vaquero, compañero y amigo de él, que fuera de ser la más joven, era la más hermosa. El empleado regresó a darle al patrón la información y todos los datos sobre esta mujer. Tiempo después dicen que cuando llegó el tiempo de vaquerías, el esposo de la bella relató al empleado del hacendado que traía mucha tristeza. Se quejó de su esposa, pues la notaba fría, menos cariñosa
y ya no le arreglaba la ropa con el mismo cuidado de antes. Vivía de mal genio, era déspota desde hacía algunos días hasta la fecha. Le confesó que le provocaba irse lejos, pero le daba pesar con sus hijos. El empleado del hacendado, conocedor del secreto, compadeció la situación de su amigo. Le contó lo del patrón, advirtiendo no tener él ninguna culpabilidad. El esposo, entristecido y traicionado, le dio las gracias a su compañero por su franqueza y se fue a pensar a solas sobre el asunto. Y ese decía: si yo pudiera convencerme de que mi mujer me engaña con el patrón, que me perdone Dios, porque no respondo de lo que suceda. Dicen que luego ideó un plan y se dirigió a su vivienda. Allí le contó a su esposa que iba para el pueblo, porque su patrón lo mandaba por la correspondencia, que no regresaba esa noche. Se despidió de beso y acarició a sus hijos. Se montó a su caballo y aprisa salió por diversos lugares. Posteriormente llegó a la cantina y bebió unos tragos de aguardiente. A eso de las 9 de la noche se fue a pie por entre el monte para espiar a su mujer. Serían ya como las 10 de la noche cuando la mujer, viendo que su marido no llegaba, se fue para la hacienda en busca de su patrón. El marido, cuando vio que la mujer se dirigía por el camino que va al hato, salió del escondite, llegó a la casa y encontró a los niños dormidos y se acostó. Como a la madrugada, llegó la mujer muy tranquila y serena. El esposo le dijo: ¿de dónde vienes? Ella con naturalidad le contestó: de lavar unas ropas. ¿De noche?, dijo su marido. A los pocos días, el burlado esposo inventó un nuevo viaje. Montó en su caballo y dio varias vueltas por el potrero, y luego lo guardó en una pesebrera vecina. Ya de noche se vino a pie para esconderse en una platanera que quedaba frente a su casa. Esa noche la mujer no salió, pero llegó el patrón a visitarla. Cuando el rico hacendado llegó a la puerta, la mujer salió a recibirlo y se arrojó en sus brazos besándolo y acariciándolo. El enfurecido esposo, que estaba viendo todo, brincó con el machete en alto y, sin dar tiempo al enamorado de librarse del abrazo, le quitó la vida con un solo machetazo. La mujer, entre sorprendida y horrorizada, quiso salir huyendo, pero el furioso marido le dio un tremendo machetazo a la cadera, que la dejó sin una pierna, como si fuera la rama de un árbol. Ambos murieron casi a la misma hora. Aquel vaquero lo enviaron a la cárcel, pero cuando salió al poco tiempo, volvió con sus 3 hijos y le prendió fuego a la casa. Dicen que esta mujer deambula por las fincas, bosques y selvas solitarias desde aquella terrible noche. Cuenta la leyenda que la patasola vive entre los matorrales de la selva, en las cumbres de la llanura. Y es que en otras partes de Colombia se cuenta que la patasola era una mujer muy bella, la cual tenía 2 pequeños, que los asesinó despiadadamente. Por ende, Dios la condenó a vagar por el mundo. Y es que es tanto el miedo que tenían los campesinos por la patasola, que hasta tenían sus propios rezos para ella. El folclorólogo Misael Devia reseñó la oración que los campesinos rezan cuando atraviesan la montaña. Yo, como si, pero como ya se ve, suponiendo que así fue, lo mismo que antes, así. Si alguna persona a mí echaré el mismo compás. Eso fue, de aquello pende, supongo que ya me entiende. No tengo que decir más. Patasola, no hagas mal, que en el monte está tu bien. Dicen los campesinos andinos que si la patasola se aparece de imprevisto, hay que recordarle los objetos que sirvieron para amputarle la pierna, que fueron el hacha, las 3 tuzas y la candela. Es interesante ver los paralelismos que existen entre esta leyenda y otras culturas, como por ejemplo los Chansao en China, quien eran genios maléficos de una sola pierna. En la mitología indostánica aparece el dios Dhruva, con un solo pie representando la estrella polar. Pero quizás el más interesante queda ubicado en la jungla de Laos y Tailandia, donde existe un fantasma con una similitud impresionante con la patasola. Se trata del Pi Khoi Khoi o Goi Goi. Se cree que el Pi con Khoi succiona la sangre de los viajeros, al igual que la patasola, aunque lo hacen de una forma diferente. Su apariencia no se caracteriza fácilmente, se mueve saltando con una sola pierna y grita. Algunas personas creen que tiene una boca tubular parecida a una mosca, otros la describen como un mono o un lagur. Además, en el año 2013 circuló por internet un video donde supuestamente captaron al Pi Khoi Khoi. Atentos.
Quizás estos seres protectores de la naturaleza sí existan. Quizás la patasola sí exista. Quizás solo sea un relato creado para infundir miedo. Quizás estos espectros unípedos están en las sombras o están en los campos y bosques observándonos. El único fin de este video es recuperar y dar a conocer las tradiciones de nuestros antepasados con respecto a las leyendas y también analizar qué hay más allá de la leyenda. Si te gusta esta clase de contenido sería de gran ayuda si le das like, comentas y te suscribes y activa la campanita de notificaciones. Yo soy Sebastián y eso es todo en esta ocasión. F de Paranormal se despide, no sin antes desearte una feliz noche o un feliz día. Chao pues, parceros.